Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Estamos con ustedes esta temporada de lunes a miércoles, a eso de las 11 de la noche, y pretendemos ir más allá de la noticia en nuestros comentarios y opiniones. Hoy es lunes 17 de octubre de 2011 y nos acompaña en la mesa de trabajo don Agustín García Montón Pulido, es geógrafo. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Intentaré defender con la voz que me queda lo que pueda. La tiene usted estupenda. Sí, en la esquina gracias. de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. Buenas noches, don Francisco, y bienvenido. Buenas noches, un placer, como siempre. A mi izquierda, don Anxo Quintanilla, gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doña Madalena, muchas gracias, un placer también. Y en la esquina de la mesa, don Indalecio Vidal, es médico y es presidente de ASOMAG, Asociación de Mayores de Galicia. Buenas noches, don Indalecio. Hola, mi querida y antigua amiga. Antigua y Bien. moderna. Bueno, moderna, antigua, claro, las dos cosas. Por supuesto que sí. Bien, pues bienvenidos a los cuatro. Empezamos con el primer tema de la noche. Cuando faltan 34 días para las elecciones generales, las encuestas le dan al Partido Popular máximos históricos y al Partido Socialista mínimos. Rubalcaba se está escorando a la izquierda, haciendo guiños importantes al movimiento 15M. A Rajoy le han recomendado hacer una campaña plana, pero sin equivocaciones, y parece que de momento lo está cumpliendo. Bien, sobre todo lo que ocurre a lo largo de la semana, el fin de semana. Y don Anxo, empezamos con usted. Pues, bueno, yo coincido con usted que efectivamente la campaña del Partido Popular está siendo una campaña, bueno, en principio lo de plano sí que no lo acepto mucho, o no me gusta mucho, pero una campaña normal porque es que hay una situación muy especial en el país y la verdad es que todo lo que no sea tratar de levantar esta mala situación que tenemos no tiene mucho sentido. Yo creo que, bueno, que va a ser una campaña bastante normal por esas dificultades que hay, porque el Partido Popular nunca ha sido tampoco agresivo en las campañas. Y no le hace falta que esta ocasión. Bueno, en esta ocasión yo creo que sí le hace falta levantar jugar más con el optimismo que la gente necesita y con la credibilidad de un proyecto y con la rapidez con la que tienen las cosas, porque hoy veía en algún lugar que alguien decía que a lo mejor pues, el Partido Popular se encuentra con una situación tan complicada en el país que ni siquiera va a poder aguantar los 4 años que tengo. Yo creo que no es así. Yo creo que este es un país básicamente potente y que no puede pasar de unos resultados de la Champions a una división precedente, utilizando términos del expresidente o todavía presidente Zapatero. Y bueno, yo creo que eso va a ser así. Ayer se anunció también el debate que va a haber el día 7, entra dentro de los temas de normalidad y bueno, pues yo creo que el candidato del Partido Socialista ya bastante va a tener con soportar las dificultades que ya dentro de su propio partido le están empezando a surgir antes de que arranque la campaña. Sí, que le dicen que ni aunque se ponga peluca rubia ni fundas en los dientes, que ya parece ser que no tiene nada que hacer, y perdón por la frivolidad, porque bueno, con lo que está cayendo suena frívolo. Don Francisco, ¿pueden ustedes intervenir sin que yo les dé la palabra, como les digo siempre? A mí me gustaría resaltar algunas cosas con respecto a las encuestas que han salido estos días, ¿no? Que efectivamente muestran una tendencia al alza del Partido Popular, cosa que es razonable con la que está cayendo, pero es muy significativa la caída del Partido Socialista. Como bien decía Magdalena, yo creo que la estrategia electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba, o el señor Rubalcaba, como le gusta que le llamen, pues ha hecho precisamente lo contrario de lo que debería hacerse para ganar unas elecciones. Es decir, se ha escorado hacia la izquierda, intentando captar los votos del partido natural de ese extremo del arco ideológico, que sería Izquierda Unida, y ha dejado un amplísimo campo en el centro sociológico español, que yo creo que Mariano Rajoy pues, lo ha intentado ocupar de una manera pues, casi sin decir palabras, simplemente haciendo propuestas sensatas o llamadas a la unidad en vez de a la confrontación, va llenando ese hueco. Después, creo que también ha cometido algunos errores en la búsqueda de votos, y me explico. Ha cometido, bueno, lo veremos, esto es una predicción y veremos si las urnas realmente lo confirman, pero el hecho de las
los dos posicionamientos de Rubalcaba, tanto en Cataluña como en el País Vasco, buscando votos en esas dos comunidades, yo soy de la opinión de que le restará muchísimos votos en el resto de España. Esta semana se descolgó diciendo que Cataluña es la esperanza del progresismo en España. Y por otra parte, pues todos sabemos lo que se ha celebrado hoy en San Sebastián con la presencia del Partido Socialista y la callada por respuesta de Rubalcaba. Creo que radicalizando el mensaje, más que ganar las elecciones, pienso yo, y esto me parece un drama, está preparando al PSOE para una posición verdaderamente agresiva contra el PP que salga. Es mi opinión. Incluso dirigiéndose pues, a los sectores que son tremendamente intolerantes y laicistas con la Iglesia, ¿no? Apelando a estos... Pero esa situación en la que coincido... Don Nacho, pero déjeme que intervenga en una primera intervención todos, don Indalecio. Agradezco poder intervenir ahora porque quiero decir una cosa que me tiene realmente encorejinado, ¿no? El tema del señor Rubalcaba, que ya conocemos desde la época de don Felipe González, su égida de aquel gobierno, ¿no? Me tiene muy preocupado. Muy preocupado porque creo que es mucho más peligroso que fue el gobernante que lo precedió, que es el bueno del señor Zapatero, de León, ¿no? Este señor, el señor Rubalcaba, a mí me puso ahora, ya digo, de los nervios, porque me da la impresión de que si este país no es capaz de reaccionar ante una intervención de un vicepresidente del gobierno, aparte de otros cargos, pero el último era vicepresidente del gobierno y portavoz, si no recuerdo, lo que no se puede consentir es que nos insulte a los españoles diciendo, señores, tengo las soluciones para el problema económico y para el paro de este país. Dios mío bendito, pero ¿cómo no lo pusiste en marcha antes de dejar el poder? ¿Por qué nos llevas 8 años arrastrando un pozo que veremos cómo salimos de él? Yo quería decir esto porque me preocupa mucho que el país no reaccione. Si gana las elecciones esta vez el PSOE en este país, es que esto no tiene arreglo, este país no tiene arreglo. Este es mi diagnóstico un poco casi médico, porque esto es de locos. ¿Sería contra todo pronóstico, don Agustín? De todos modos, a mí me llama la atención cómo las encuestas en general yo creo que están siendo exageradas con respecto a la perspectiva del PP. Es decir, yo creo que como mucho podemos llegar a las encuestas del año 2000, perdón, a las elecciones del año 2000, unos resultados parecidos, una horquilla 173, 166 el PP, pero yo creo que llegar a 190 me parece 196. Por eso, 196. Estoy de acuerdo. Y tanto el mundo como el país están dando, el país daba 190, el mundo 196. Me parece exagerado. Ahí hay 4 millones de votantes que están bastante en el aire. Y de todos modos, la campaña que está haciendo el PSOE con respecto a lo que está ocurriendo, los supuestos recortes sociales de Galicia, Castilla-La Mancha, etcétera, las comunidades autónomas donde el PP está gobernando, yo creo que está haciendo cierto daño. O sea, yo creo que ahí se está haciendo daño. Luego, está por ver también lo que pasa con Amaiur en el País Vasco, es decir, en qué va a quedar ahí el PSE y los partidos constitucionalistas, porque claro, Amaiur va a coger mucha fuerza. Luego está por ver también qué pasa con Izquierda Unida y va a aumentar Izquierda Unida seguramente. Sí, pero va a conseguir votos, al final a lo mejor va a conseguir votos, pero no va a conseguir escaños. No, y no sabemos si UPyD, si Rosa Díez saldrá de Madrid o no, o sea, está también así muy en, va a restar votos y yo creo que eso los va a restar pues UPyD al PP fundamentalmente. Hay una variable que... Cascos también consiguió hacer su lista. Y Cascos también, Madrid. pero bueno, el voto de Cascos es un voto del PP, a nivel nacional puede ser que vote. Yo creo que al final lo debe ser, Sí, lo debe ser del pero PP. bueno, seguirá conservando su voto Sí, en Asturias cautivo, y bueno, pues en el PP los veraneantes que dice que nostálgicos y demás, pues algo le quita al PP, desde luego Sí, Cascos no sí. le quita ni a los socialistas ni a Izquierda Unida. Si me permitís, hay una variable que, a diferencia del año 2000, que me parece que lo comentamos en esta mesa también, y estoy hablándoles de una encuesta interna del Partido Socialista, es una encuesta de consumo interno que se publicó hace unas semanas en un confidencial en la red. Nos hablaba del voto conservador en el sentido del voto de la gente que vota siempre al que gobierna. Y ponía el ejemplo de la persona mayor que percibe una pensión o de la gente que tiene ayudas, que siempre por defecto vota al que está en el gobierno para que no le quiten la ayuda, ¿no? Que es el famoso voto cautivo que siempre ha habido. Pues se manifestaba una tendencia inequívoca desde la transición hasta ahora, que es un porcentaje muy alto, estamos hablando de casi un 17%, es un porcentaje de voto muy alto, siempre ha votado hasta ahora, en todas las encuestas, al partido que gobernaba. Y el PSOE está francamente intranquilo porque todos sus sondeos indican que han perdido ese voto. O sea, que el cambio ya va incluso de la gente que normalmente vota por
por tendencia al que gobierna, está abandonando el voto al gobierno. Eso es una variable que hay que tener en cuenta, que a lo mejor es donde está el escaño 196, 197, esa subida tan grande del PP, que es ese indeciso, ese volumen de indecisos que antiguamente se asociaba pues, a gente de izquierda descontenta, que se quedaba en casa o demás, quizá es un voto oculto a mayores al Partido Popular en estos momentos, es mi opinión. Sí, que es algo muy positivo para la sociedad, digamos, ¿no? Que en estos momentos efectivamente vivimos tiempos muy difíciles y tiempos completamente diferentes a los que precedían a otras elecciones, ¿no? Don Anxo, venga, sí, le tocó. No, estoy de acuerdo en lo que estaba diciendo usted también, que acaba de decir que no comprendía, pues, es decir, como antes decía una cosa y ahora dice otra, y eso empalma con lo que también estaba diciendo don Francisco, era lo que quería aclarar yo en el otro momento. Es decir, en una situación tan especial y tan distinta a cualquier otras elecciones, es decir, porque estamos en un país donde estamos por los 5 millones de parados y una situación de incertidumbre en los que no están parados y un pesimismo tan grande, esto yo no lo recuerdo en ninguna de las elecciones anteriores, por lo tanto va a haber una situación especial. Lo del candidato, pues efectivamente, el candidato del Partido Socialista, efectivamente, claro, tiene muy difícil, es decir, esta estrategia que está utilizando de querer mover a esa izquierda cuando en el gobierno él, como muy bien decía usted hace un momento, es decir, hace 4 días estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que está haciendo una muy mala campaña, me sorprende, no espero que en estos 20 días vaya a pasar nada, pero por otro lado es que es normal, porque es un candidato muy desgastado, es decir, no es una persona que ofrezca novedad, porque no puede ofrecer novedad, porque ya ha sido casi todo lo que se puede ser. Y yo siempre he mantenido aquí de que es el candidato que está intentando que efectivamente ese varapalo que el Partido Socialista sea lo menor posible. Va a llevar, efectivamente, y de hacer una transición. Yo creo que, independientemente de lo maquiavélico, no olvidemos que destrozó la LOCS y todo siendo ministro de Educación, tiene una historia Antes de pasar a otro tema, me gustaría que me dieran una pincelada muy breve sobre el movimiento 15M, ¿no? Que bueno, que se celebró en muchísimas ciudades del mundo, que bueno, pues hay que reconocer que fueron miles y miles y millones de personas, no desde luego comparable a los que votan en unas elecciones, por ejemplo, generales, pero bueno, que tampoco lo hay que dejar ahí, y bueno, pues decíamos que Rubalcaba sí les hace ciertos guiños. Un guiño. Yo vine a hacer el programa, lo digo hoy aquí, del tema de los indignados en San Sebastián, cuando empezó. Sí. El día que empezó estábamos en un congreso de crónicos en San Sebastián, y lo vine a hacer y crecer en unos días, estuve 4 días allí. Me preocupó al principio muchísimo, la verdad. Creí que era, y puede ser que sea así, una preparación previa del gobierno socialista ante el problema que tienen de perder las elecciones, como pasó ya en otras elecciones, que hubo desde un estallido, una bomba, yo no digo fueran ellos, pero que ocurrió, hasta otras cosas que todos recordamos. De cualquier manera, por un lado me ilusiona ahora. ¿Por qué? Porque veo capacidad de reacción en la juventud. Yo que tengo 10 nietos y 5 hijos, digo, creo que es positivo que la gente sepa reaccionar. Lo que pasa es que saberla conducir. Son coches aún sin rodaje. Respuesta breve. ¿Creen que es una preparación para cuando el PP gana las elecciones estar ahí, dale que te pego con sindicatos y armando bulla? Puede ser. Puede ser. El problema es que el socialismo siempre ha jugado con estas tesis y al final acaba siempre desbordado por la radicalidad o por lo violento. Justo. De todas maneras, a mí, en contra de lo que se dice en la mesa, a mí ver a la juventud así no me da esperanza, me da pavor. Porque realmente lo que están proponiendo encima de la mesa estos chicos, no digo que con toda la buena fe del mundo, pero yo como liberal lo digo alto y claro, están proponiendo más cadenas, es decir, están pidiendo más intervención del Estado, y viejos clichés, están pidiendo nacionalizaciones de bancas, o sea, se quejan de los políticos y luego intentan darles más poder todavía. Entonces deberían ubicarse un poquito. A mí me recuerda cómo empezó la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética empezó por movimientos ciudadanos... Muy breve, don Agustín. Sí, nada más. Eso es lo que quiero decir. No, lo que quiero decir es eso, que el 15M, que ahora se va a llamar 15O, lo visto lo van a bautizar 15O, pues sencillamente es lo que están pidiendo es no democracia.
Sí, sí, es así. Bien, vamos. Eso es lo peligroso. Yo creo que es un movimiento que no tiene consistencia ninguna, que creo que se está quedando en lo antisistema, que efectivamente los medios de comunicación es decir, están muy focalizados y están amplificando, bajo mi punto de vista, excesivamente por la necesidad que hay efectivamente de unos movimientos. No ha surgido ningún líder, no es normal y tiene pues un gravísimo problema que quiera suplantar el estado que tenemos, que para bien o mal es el que queremos todos y es el que tenemos. Votamos. Entonces esta gente lo que tiene que meterse es en los sistemas y efectivamente tal. Y de momento, pues en estos meses que lleva no ha aportado absolutamente nada. Vamos con otro tema. Los expertos inciden en que hay que desmontar el estado del bienestar. Claro, es una cosa que suena así un poco rara y los políticos no se atreven a decirlo. Algunos ya han hecho reformas y recortes en sus comunidades autónomas. Aquí en Galicia se han reducido el número de consellerías, el número de altos cargos y se han hecho otros recortes, pero quizá habría que empezar a hablar sobre si hay que disminuir el número de senadores y de diputados en las Cortes Generales y de diputados en las comunidades autónomas. ¿Qué les parece a ustedes? En función de lo que nos cuesta un diputado, en función de lo que sería necesario para cada comunidad, ¿se puede rebajar este número, don Francisco? Yo voy a ir más allá. El número de diputados y senadores pues es una cuestión importante porque tiene un coste y hay que adecuarlo a la proporcionalidad de la región, pero yo voy más allá. A mí el problema no me parece de reducción de diputados o de senadores, sino de reducción de instituciones. Yo voy mucho más allá. Lo que hay que hacer es rediseñar el sistema institucional español, porque tenemos no duplicadas, triplicadas las administraciones, una barbaridad de ayuntamientos. Entonces, esto me parecen medidas de maquillaje, es decir, pues quitamos 50 senadores aquí o 50 diputados allá. Esto no, más lo otro. Hay que meterse de lleno en eliminar la administración y luego lo que apuntaba usted muy bien, no tanto desmontar el estado del bienestar, que puede sonar muy duro, sino rediseñarlo. Es decir, sí, el Estado no puede dar servicio a todo el mundo, tendrá que dárselo al que realmente lo necesite. Lo dijo don Vicente el martes pasado. Exacto, sin ir lo más dijo lejos. así, desmontar. Exactamente, sí, sí, pero bueno, yo hablo más bien de redefinirlo. Es sí, decir, el Estado ha de llegar a aquellas personas que realmente no puedan, pero no a todo el mundo, porque es insostenible. Ahora mismo tenemos un exceso de derechos y un déficit grande de deberes, y empezando por los políticos. O sea, no hace falta tanto político, lo que dijimos aquí hace no mucho tiempo, menos política y más sociedad civil. Eso aplicado al número de senadores, al número de administraciones, diputaciones, alcaldías. Yo creo que habría que entrar mucho más en el fondo. Comparativamente, ¿alguien ha hecho la cuenta de, comparando con algunos lugares, el número de diputados que eligen? Se la cuenta, pero luego sobran para mí. Y lo que yo quiero remarcar es que los ayuntamientos, que va a decir el compañero, es fundamental. En Orense hay ayuntamientos que hay casi menos personas trabajando, digo, censadas que trabajadores en el ayuntamiento, casi, algunas están vacías los pueblos, y siguen los ayuntamientos. En Orense hay 4 ayuntamientos o 5 colindantes y limítrofes y unidos por la misma calle. Sí, en eso parece que ya están, lo de unión. Hay que tomar una decisión, ¿no? Y reducir la administración. Y luego, por lo que yo entiendo, que es lo que debo hablar, que conozco un poco el tema a fondo desde hace años, es el tema del ahorro en sanidad. El ahorro en sanidad no es quitar servicios, no es perjudicar, al contrario, es beneficiar al agudo, por ejemplo, reestructurando de una, no digo palabras malsonantes, estamos en televisión, pero de una clase, para no emitir lo que hay que hacer, que es ese 75% de crónicos que ocupan el 75%, valga la redundancia, de los hospitales de agudos, que es lo que son teóricamente en principio de agudos, y yo que estuve casi 40 años en un hospital lo puedo decir, por eso lo he vivido. Don Indalecio, pero vamos, por favor, es muy interesante lo que dice. No, pero es que el ahorro es importante. Pero vamos con el número de diputados y senadores. No, si había que reducir número de diputados y senadores. Estoy de acuerdo en que hay que reducirlos, ya lo he dicho. Sí. Como hay que reducir ayuntamientos, como hay que reducir todo lo que se pueda. Lo de las diputaciones no me atrevo a opinar, pero habría que estudiarlo. Ajá. ¿Hay que reducir el número de diputados y senadores en función del número de habitantes? Hay que hacer un proyecto y dentro de ese proyecto hay que reestructurar todo, evidentemente, y muy posiblemente, pues efectivamente también tuviese que ser el número de diputados, porque lógicamente si hay menos van a costar menos, es verdad. Yo no he hecho un cálculo de lo que se puede ahorrar, porque me creo relativamente esos cálculos que dicen, si desmontamos esto, ahorramos tanto. Es muy complicado porque estamos hablando aquí de que lo que hay es números, hay números pero yo no me los creo. Pero yo no me los creo. Vamos a ver, una pregunta que a mí creo es importante, bueno, por eso incido en lo que yo puedo hablar. Le doy un relativo valor al número que haga. Si una cama día en Santiago... No, estoy hablando de los diputados, ¿no? No me vaya con las camas, don Indalecio. Es muy interesante. Yo puedo dar datos si queréis. Mira,
por ejemplo, un diputado gallego. Un diputado gallego tiene un coste medio de 218.000 euros, que es el séptimo más bajo del Estado. O sea, si tú vas Canarias, Comunidad Valenciana o País Vasco, son más de 400.000. Y el más caro es el de Cataluña, que vale 572.000 euros, más del doble que un diputado gallego. Pero luego la cuenta sería fácil. Si un diputado más o menos tiene un salario básico 2.800, les pones los 3.000 anuales de la tarjeta de taxis, tal, pues bueno, creo que estamos hablando de una cantidad bastante importante. El tema de los diputados, de todos modos, la Constitución establece entre 300 y 400, con lo cual hay una horquilla ya en la que no nos podemos mover mucho. Rajoy hecho el guante, Rubalcaba lo ha cogido, ¿por qué? Porque lógicamente si se baja a los 300 desaparecen periféricos, votos periféricos desaparecen. Yo personalmente creo que lo ideal sería eliminar el Senado, que haya un voto autonómico, que no haya un voto provincial, y eso es el modo de representación que estaría en el Congreso. O sea, eliminar el Senado. Yo creo que es Yo eliminaría el Senado. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Eliminar el Senado? O sea, una de dos, pero no tiene sentido que haya dos cámaras donde a una van las leyes, en teoría se le dan un toque territorial, no vale para nada, va al final al Congreso y al final es el Congreso el que decide. Pues quizá la solución sería hacer del Senado una verdadera cámara territorial donde vayan los intereses regionales y en el Congreso los nacionales. La reforma tan solicitada, tan anhelada, ¿no? De todas maneras, sí, pero que si me permiten, el problema no es el número ni el coste, el problema es si son productivos o no. Claro. O sea, ¿son más productivos 50 más o 50 menos? No. ¿Me van a solucionar el problema o no? Si un diputado gallego cobra 5.000 euros al mes, pues la pregunta no es mucho dinero o es poco dinero, es productivo. O sea, ¿nos compensa pagarle a un diputado 5.000 euros al mes a ese número de diputados o no? Pero se supone que contando ya con la efectividad, la productividad, claro, que si se podría hacer lo mismo con menos. Exacto. Es el lema de la Xunta, hacer más con menos. Bueno, pues en lugar de X podemos poner Y. O sea, menor número, es a eso, porque algunos expertos y algunos críticos dicen, sí, vamos a ver, meter tijera no es lo mismo que gestionar bien, y sí es cierto, entonces hay por donde ahorrar, por donde recortar, pero parece que no está nadie por la labor de reducir el número. Estamos en un momento contra el que me sublevo y me revelo que todo el ahorro viene por el recorte. Es decir, cuando el ahorro tiene que venir por la gestión, y es lo que estábamos diciendo un poco hace un rato aquí. Ya en el tema de los diputados, es decir, todo lo que afecta a los políticos, es verdad, y lo digo con toda la tranquilidad, siempre lleva mucho más tiempo y son mucho más reacios a tocarse todos esos tal, porque lo que decía usted... ¿Y hay consenso siempre? No, para tocarlo de ellos para no. Esto, para eso, sí. Lo que decía usted antes de que la Constitución dice que hay entre 300 y 400, tenemos 350, reducimos 50 y tal. No lo vamos a ver porque es que no se van a poner de acuerdo y porque si efectivamente hacemos una reducción, por lo menos en el corto plazo, en una reducción tan corta, es decir, los partidos, aquí en Galicia, por ejemplo, el tema, al bloque, si se hace esto, le iba a afectar mucho. Sí, sí. Es decir, en el País Vasco y en Cataluña, bueno, pues quizá ahí van a salir fortalecidos, curiosamente, el Convergencia y Unión y el PNV. Yo por eso insisto en el proyecto, es decir, hay que ver el proyecto y ese proyecto hay que valorarlo y para valorarlo hay que hacerlo y a lo mejor efectivamente también aquí había que hacer. Yo, bajo el prisma en el que nos estamos moviendo de tanta institución, pues efectivamente, y en una situación que parece que es complicadísima, pues efectivamente a lo mejor había que buscar por ahí. Pero insisto, no en el recorte, en la gestión. Vale, lo que hay que hacer pero es gestionar. Bueno, pero sí es cierto que a lo mejor menos diputados son igual de operativos. Ineficaces o de eficaces. Sí, y bueno, en cambio a lo mejor pues no hay que quitar la enfermera de tal pueblo que cobra menos de 1.000 euros y sí realmente es un gran contratiempo para la persona que acude a ese dispensario, ¿no? Bien. Pero eso es algo que está pasando en el tema de los gastos que hay comunidades autónomas que siguen haciendo gastos, a lo mejor en comunicación o lo que sea, y están eliminando en otros casos. Y luego otro tema interesante es ver cómo es el coste de votos por diputado, es decir, que no es lo mismo, hay ideas, podríamos decir, a nivel nacional, que ahí es donde a lo mejor podrían jugar las cámaras, si una es más territorial, la otra que lo sea más nacional el voto, porque, por ejemplo, un voto del PSOE cuesta 66.800 votos,
O sea, número de votos nacionales por diputado. En el PP 66.740, pero claro, si vamos a Izquierda Unida son 484.000 votos. Bueno. Vale, pero eso ya no, pero bueno, es la ley 2, efectivamente, vale, pero yo creo que es algo también que había Don Agustín, que ahí valorar. estamos entrando en la selección del sistema para elegir a todos. Hay un dato que no decimos, el coste del voto real. Es que en España votar cuesta dinero. Ah, eso es otra cosa también. Bueno, vamos entonces, dejamos esto pendiente porque a mí es un tema que me interesa mucho, lo de la reducción de las cámaras, tanto de las generales como autonómicas. Es un tema que merece la pena tocarlo y merece la pena darles el apunte y decir, oiga, no recorten de aquí y piensen ustedes a ver si hay que reformar estatutos para que pueda haber menos diputados, ¿no? Bien, vamos con el tema de las televisiones públicas, que cuestan al Estado pues muchos millones al año, y bueno, pues en tiempo de bonanza puede pasar, pero en tiempo de crisis desde luego no hay presupuesto que lo resista. En concreto la televisión gallega, hasta donde sabemos, pues arrastra una deuda de 27 millones de euros. La radiotelevisión gallega es la segunda televisión de España que más cobra por habitante. Don Ancho, empezamos por usted. Estrénese como director que fue Voy de la a televisión discrepar gallega. Y como trabajador que sigo siendo de la televisión de Galicia. Ah, a propósito de trabajador, déjeme decirle, en cuanto a trabajadores, hemos leído que tiene más trabajadores que Antena 3 y Telecinco juntos. A mí esto me parece de escándalo. Eso me parece de escándalo. Y no quiero que nadie se vaya al paro, ni víctima de un ERE, ni nada, pero... Bueno, vamos a ver. Primero, no es cierto que la televisión de Galicia, es decir, hablando de la televisión de Galicia, que vamos a hablar un poco en general de todas las televisiones autonómicas, y ese discurso sí que quiero hacerlo, pero ya aludiendo, aunque en este momento no estoy en la televisión de Galicia, no es verdad. Es decir, el coste, yo no lo tengo ahora aquí, pero el otro día estuve Hay que demandar entonces al medio que lo publicó. Y en el número de trabajadores es completamente mentira. Es decir, tienen Telecinco o las otras televisiones andan por encima de los 1.500 trabajadores, a pesar de que ahora están externalizando servicios, pero en cualquier caso, es decir, yo creo que el argumento de las televisiones no puede ser lo anecdótico o las cifras descontextualizadas que... Hombre, 27 millones de euros no es una anécdota. Pero mire, el otro día en unas jornadas que yo ahora no sigo en profundidad la televisión de Galicia, pero en unas jornadas en las que estuve se hablaba de que la deuda de la televisión de Galicia eran sobre 7, 8 millones de euros, y la verdad es que sí que la televisión de Galicia es una de las televisiones, es decir, en lo numérico bien gestionada, y en el tema de audiencia y todo eso, es decir, pero es de las... ¿Qué es cara y que hay demasiada gente? Vamos es a lo que vamos. Es decir, yo, claro, yo no... Oiga, arrastramos un problema de atrás de años y claro, no los vamos a echar todos a un porrón ahora ahí a la cola del paro, pero que hay que reconocerlo. Es una situación muy complicada para el que dirige esa televisión. Es decir, luego espero que hablemos también de las demás para defender, pues yo ya hago una declaración de principios. Si de la catalana ya ni le cuento. Soy un defensor de las televisiones públicas a ultranza, y luego explicaré por qué. Pero en el caso de la televisión de Galicia, la televisión de Galicia desde el año 90 hasta hoy no ha tenido una oposición. Es decir, la televisión de Galicia se ha creado pues, hace 27 años, en el año 1985, era un proyecto para 120 trabajadores y 3 horas de emisión. Es decir, hoy está haciendo 24, está haciendo unos porcentajes de producción propia elevados, entre 70 y 80%, está soportando 3 cadenas y sigue con un convenio colectivo que quizá efectivamente habría mucho que ver, y ya no por lo que ganan los trabajadores, que no es el problema, sino por la forma de organización del trabajo y tal, pero bueno, eso es otro discurso. Yo creo que no. Lo que me preocupa es la deuda. Pero oiga, la deuda de la televisión de Galicia no es un problema en este momento. Es decir, quizá el mayor problema sea el asentar esa plantilla y el ponerse de acuerdo, porque efectivamente han pasado 20 años sin que haya habido un proceso de fijación de plantilla, y en unos tiempos en donde la tecnología ha cambiado y bueno, tiene una cierta complejidad, una cierta dificultad. Pero antes a don Francisco no le interesa, la deuda, la filosofía. Yo es que creo que no
vamos a llamarnos aquí a engaños. Las televisiones públicas en general, la gallega, la madrileña, la catalana, la vasca, la que ustedes quieran, se hacen a mayor gloria del gobernante de turno, es decir, no nacen de una demanda. Bueno, ese es el error. Bueno, pero es que se diseñan para eso. En Galicia, le quiero recordar que el presidente de Galicia lo dijo expresamente, que un 90% de la esencia de la creación de la televisión de Galicia era potenciar la lengua gallega. Totalmente. Pero con ese criterio, entonces, no va a ir bien nunca y no tengo por qué soportarlo yo como administrado. Es decir, debería haber todo ese hueco, porque usted habla de salvar las televisiones públicas autonómicas. Pero yo no hablo de salvar, pero yo es que hablo alrededor, de proyectos pero es que esa competencia es desleal. Que son las televisiones, claro, y que tienen un doble objetivo, uno que es el programático y otro que es el industrial, y el otro el industrial es brilla por su ausencia, don Anxo. El industrial brilla por su ausencia. Mientras nos empeñamos en mantener televisiones públicas, hay televisiones privadas que arriesgan su dinero, que están cerrando. Yo recuerdo una frase al hilo de la actualidad del señor Francisco Álvarez Cascos, que ahora quiso reducir un montón de dinero de la televisión pública asturiana. Curiosamente se pusieron 11,5 millones y se pusieron de acuerdo PP y PSOE para decirle que no, una cosa curiosa. PP y PSOE en Asturias están de acuerdo en todo. Claro, el problema es que el señor Cascos decía muy bien que durante estos años se han cerrado muchísimas televisiones privadas y locales que no han podido sobrevivir. ¿Por qué mantener con el dinero público una televisión deficiente? Pues oiga, la cierra usted o la privatiza. Es que un político no puede tener esa mentalidad, y yo soy... Por cierto, que no se meta empresario. Rajoy ha dicho que privatizará la televisión gallega. Rajoy ha dicho que privatizará la televisión. No, Rajoy no puede. Bueno, vamos a ver, las televisiones públicas, primero, es que estamos liándolo un poquito. Vamos a ver, las televisiones públicas, es decir, para poder privatizarlas, es decir, tendría que cambiarse la ley, cosa que seguramente se puede hacer, pero en este momento una televisión pública, es que si efectivamente cierran las privadas, ¿quién diablos va a querer una televisión pública, a no ser que sea efectivamente soportada por un sistema mixto de financiación que venga por parte de la comunidad, por el tema publicitario? ¿Qué sentido tiene una televisión pública? Una televisión pública, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿qué quiere que le hable? De los sentidos culturales, de los sentidos del entretenimiento, de los sentidos de la información, o si no, le voy a devolver la jugada a usted y me la va a explicar usted. Sí, sí. Es decir, ¿qué sentido tiene es decir, la televisión en este país si saca usted las públicas? Todo. El modelo de televisión, saca usted televisión española, el modelo de televisión es el de Antena 3 y es el de Telecinco, esa es la televisión que quiere usted. Es el que marque el mercado, el que exijan los consumidores y el mercado y los inversores privados. Bueno, pues entonces hagamos todo eso con la educación, hagámoslo con la sanidad, hagámoslo absolutamente. ¿Sabe usted que tiene un firme defensor de las privatizaciones en mí? Yo también sí, hombre, pero que usted también está defendiendo sus intereses detrás de ese interés, y no creo que efectivamente no deje de tener también uno desde el otro tipo, pero yo creo que el Estado tiene que estar pues para gestionar un poco lo público y lo privado. La televisión pública, si usted cierra la televisión pública en este momento, es decir, va a empobrecer tremendamente, es decir, todo lo que es... Bueno, hombre, pero no es cerrar, don Anxo, no sea tan drástico, no es cerrar, es reducir el personal. Pero si ahí estoy yo lo que abogo y lo que quiero es que se gestione, que se gestione y que se gestione. Yo hablo de cerrar si no es eficiente. El dinero público no es de nadie, como decía aquella ministra. El dinero público no duele. En ese bando me va a tener usted, es decir, hágase gestión, y es más, como profesional y como conocedor de múltiples profesionales de la televisión, eso es lo que quieren los profesionales, tener unos equipos que lo gestionen y una menor influencia política, que es la que efectivamente los pervierte. Don Anxo, déjeme que voy a descender a la arena y le voy a contar una anécdota puntual. No se puede enviar a un cámara a Valdeorras a 3 horas que en total son 5 horas de ida y vuelta, para que le pregunte a un señor que está al lado del río que cómo vivió este día, que la temperatura es la máxima de España con 43 grados, el señor le contestaba, pues bebiendo agua y a la sombra, y usted, señora, pues mire, yo igual, pagándole 300 euros, porque esos 300 euros los paga el contribuyente. Pero, doña Madalena, eso es una anécdota. Le dije que era una anécdota y que me bajaba a la arena. Es una mala gestión, y una anécdota no puede desmontar un sistema. Es que es imposible. Pero es que es un ejemplo de lo que pasa. Es que es un ejemplo de lo que pasa. Óigame, si me envía un redactor... Como todo el modelo público que hasta ahora se está revisando, también las televisiones, y la verdad es que los profesionales se van a alegrar mucho de que efectivamente haya una revisión, pero es que si no, todo el resto del sistema, es decir, que hay detrás de la televisión, es que también va a sufrir, pero insisto, es decir, las televisiones públicas son un elemento de equilibrio y de armonía. Ahora, tendrán que gastarse lo que se puedan gastar en ellas, y eso que se gaste, que se gestione. Si nos podemos permitir en este momento pues ese gasto tan grande, esa deuda, cuando se están haciendo recortes en enfermeras, en dispensarios de pueblos. Don Anxo, por ejemplo, la Generalitat catalana este verano ha sacado otros 7 millones de euros
no solamente para la televisión, para apoyar su política de cautividad de todos los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo es posible que un gobierno gaste dinero en un medio, ya sea en medios públicos o en medios privados, cuando está recortando la sanidad y no tiene para pagar los asilos? O sea, es que no, o los geriátricos, llámalo usted, los diferentes medios para la tercera edad, es que no tiene sentido. Es decir, recorta a los geriátricos 1 millón de euros y luego paga 7 en subvencionar pues las diferentes publicaciones que haya en catalán. No tiene ningún sentido. No tiene tampoco sentido que la cultura... Sí, la cultura sigue viviendo... Pero la cultura sigue viviendo en los medios escritos y no deja de haber libros, y el Estado no se pone a hacer periódicos, que ya se lo dijo un día don Anso, ni se pone a publicar libros, enciclopedias de arte, por ejemplo, porque claro, hay que publicar enciclopedias de arte porque si no, no lo va a hacer nadie. No, hay una demanda de cultura en la sociedad y la sociedad, mediante los caminos privados de las editoriales, produce ediciones de arte. Don ¿Es Indalecio, necesario? ¿Qué pasa? Si no existiese eso... Pero déjeme que intervenga don Indalecio y Yo le cedo de momento como experto aquí pero dígame a él le cedo yo su opinión. Mi opinión la quiero dar como más inexperto de todos, la última. Yo lo que puedo hablar más es de sanidad. No obstante, digo que en efecto recortamos o nos morimos, una de dos. Y los demás son detalles. Yo creo que lo importante es recortar donde sea, donde se pueda. Desde luego yo creo que es mejor comer y atenderse una peritonitis que desde luego que ver la televisión. Con todo mi respeto, la televisión le tengo cariño. Además que las hay privadas como esta. Sí, claro. Don Anxo. Pero vamos a ver, es que eso es pura demagogia y tal. Primero que no es demagogia, perdón. No, recortamos la televisión porque así no tenemos peritonitis, sí, y si recortamos otra cosa también, y seguramente a lo mejor hay que hacerlo porque yo tampoco, vamos a ver. El problema es que se paga yo la televisión luego primero quiero contestarle al tema. El problema es que se pagan las subvenciones. Usted dice que no entiende por qué la Generalitat... Claro. Yo sí lo entiendo, para que esas televisiones justifiquen sus recortes. Es que es así, al final es una manera de comprar medios de comunicación, como otra cualquiera. Perdón, hay otro tema mayor, es que es ¿por qué Álvarez Casco le critica? ¿Quién le ha criticado a Álvarez Casco los recortes? Los del PP y el PSOE, que están en el Consejo de Administración de la Televisión Asturiana. ¿Por qué? Porque no quieren perder el puesto, claro. O sea, es que... Bueno, si es que entramos ahí en los intereses que cada quien tiene, pues bueno, pues habrá que recortar donde haya que recortar. Yo, sinceramente, defiendo el tema de la televisión pública porque creo que es un bien social importante si se gestiona y si se hace bien y si se gasta lo que se tiene que gastar. ¿Entiendes? Y también tiene una repercusión, ¿entiendes? Lo que gastas en lo que recibes, es decir, hay un feedback grande y por uno que gastas hay también unos estudios que dicen que recibes. Estupendo. Con respecto al tema de Cataluña, que lo quiero decir, el tema de Cataluña, yo sinceramente tampoco estoy de acuerdo con él, ni tampoco lo entiendo, pero allá los catalanes y su gobierno sí lo está haciendo, efectivamente. Es decir, para el año que viene Cataluña pues tiene presupuestados en los presupuestos generales, entre lo de la televisión, lo de la radio, lo del Consejo de la Televisión y efectivamente las ayudas, tiene sobre 900 millones de euros. Es decir, es una cantidad muy potente. Yo no estoy de acuerdo, pero si ellos lo saben, lo estarán haciendo. Pero detrás de todo esto, es decir, no hay hemos visto que usted siempre, vea o no vea, hay más cosas. Pero hemos visto siempre cómo se derrocha el dinero en la televisión pública. Y si un programa... Eso es lo que hay que evitar, si un programa se puede hacer con 10 personas, ¿por qué poner a 25? En tiempo de bonanza puedes tener a media docena de azafatas guapísimas para que te reciban y te lleven a maquillaje. Pero si no se puede, no se puede. No podemos suprimir la enfermera del dispensario del pueblo, y digo esto porque es algo que ha ocurrido. Doña Madalena, si eso es así, yo me apunto también en ese sistema. Perfecto, decir, pues si es eso. Cerramos las teles y yo estoy a la mitad entre el señor Tarrío y usted. Televisión pública, bueno, pues ¿por qué no? Eso sí, que no sea como la Renfe de antes. A ver, mira, que le busquen un puesto en Renfe, y luego tenía la gente en la Renfe, trabaja en la Renfe, pero ¿de qué? Pues de nada. El señor Tarrío me ha dado la razón en una cosa, o coincidimos en una cosa, y es que la televisión sí, pero con un presupuesto razonable y gestionada. ¿Le he entendido bien o no lo he entendido? Se lo devuelvo más caballeroso. Y que la televisión no es la Renfe. Estamos en la misma. Se lo devuelvo más caballeroso, don Anxo. Yo pondría todo mi dinero en que usted gestionase una televisión privada. Usted no es el problema son los políticos que la crean y la llenan de gente que a lo mejor no deberían llenar. O de otro tipo de situaciones que efectivamente se produce, porque hay que decir que las televisiones
privadas están llenas de gestores de las televisiones públicas. Bien, pues seguimos hablando de dinero. Esta semana se presentó la memoria de Cáritas 2010, la memoria de Cáritas nacional y también las memorias de las diferentes provincias y ciudades importantes. Y desde luego algunos de los datos vertidos son escalofriantes. Por ejemplo, que 1.400.000 hogares sin que nadie de los miembros de la familia trabaja. 500.000 de hogares en los que los miembros de la familia han agotado todas las ayudas públicas, que un 40 y tantos % están dentro de la exclusión social o de pobreza relativa. A mí realmente estos datos me han parecido terribles y sin esperanza de que esto vaya a menos, sino todo lo contrario. Don Indalecio. Pues me alegro que me hayas preguntado porque es un tema que me ha preocupado. Yo colaboro bastante con el presidente de Cáritas Provincial, un compañero médico, senador por otro lado del PP, Miguel Pérez de Juan. Miguel Pérez de Juan. Claro, no vengo a dar aquí jaboneo a nadie, vengo a decir que está haciendo una labor impresionante. En Orense concretamente yo lo tengo estudiado a fondo, soy médico hace 50 y tantos años allí, conozco la ciudad, conozco la gente y gracias a Cáritas se están acabando los meses dignamente, comiendo por lo menos dignamente en muchísimas familias, más de 3.500 familias, que alguna incluso figura como persona pudiente, que no lo es. Entonces es una labor de la Iglesia, en fin de cuentas, que no tiene parangón. Que no tiene, como pasó con la sanidad, cuando no había otra sanidad, con las monjitas de la caridad, con los hermanos San Juan de Dios, y que nadie reconoce en este país ahora. Quiero decir esto así de claro. Sí. Gracias a Cáritas se está terminando el mes mínimamente, dignamente, y el año me espero que lo acabemos también, pero ha aumentado muchísimo las necesidades. Que han aparecido. Y yo le pido, si los televidentes nos escuchan, que apoyen a Cáritas, que esa política ya confesional en este sentido, en cuanto a la acción. Sí, siempre decimos aquí lo de poner la X. Poner la X en la casilla. Eso sí que es optimización de recursos, porque son 247 millones de euros que han beneficiado a 6,5 millones de personas. Eso ya es optimizar recursos. Claro, o sea es optimizar recursos. Y de todos modos, lo que me llama la atención es la poca repercusión pública que tiene esta noticia en los medios de comunicación. O sea, ¿por qué? Porque como es la Iglesia Católica, entonces se tacha. Pero claro, si usted mira en la opinión pública cuánto ha salido de esto, no hay nada, o sea que no hay nada. O sea, sí, parece que soy alguna ONG y que no figura, no existe la... Estoy de acuerdo. Don Francisco. Yo creo que tiene su explicación. Uno, por un lado, evidentemente, el anticlericalismo, anti-iglesia que tenemos en el gobierno actual, y otro porque eso demuestra que el rey está desnudo, es decir, ¿dónde está el estado del bienestar? ¿Dónde está el estado asistencial? ¿Quién ayuda en este país? Hay gente que, a mí me lo comenta mucha gente, es imposible que esas cifras del paro sean reales porque si no estaríamos todos aquí a tortas. Pues no, no estamos a tortas en gran parte porque a pesar de la ineficiencia del Estado y de las ayudas asistenciales del Estado, está la Iglesia apoyando por detrás un trabajo sordo, un trabajo que nadie dice. Pero el laicismo brutal que hay en marcha le quiero impedir. Pasa como con los abuelos. Pero no, tampoco lo hacen ellos. Las abuelas, si no fuera por los abuelos y Cáritas y otras cosas así que figuran en la sombra, casi siempre, este país no estaba aquí ya. Había un Estado prerevolucionario. Esa es la gran injusticia. La gente no comía, Decía usted que no lo puedo garantizar como médico ejerciente, jubilado, que no cobro y que ejerzo. Que eso no es culpa de ellos. Es tremendo, No sé a qué se refería. No, básicamente lo que digo siempre, que yo creo que no se dice esto de las ayudas, primero por el ataque a la Iglesia y segundo porque el Estado en sí no funciona. Lo que es injusto, que es a lo que yo me refería, es que esta gente que ladra tanto, porque a veces son más ladridos que argumentos, contra la Iglesia Católica, después no son los que van a ayudar a la gente, que es una cosa que ya hemos comentado aquí alguna vez. Muchísimo menos. Hay sindicalistas, yo recuerdo un comentario que hicimos en esta mesa, que ladraban contra sacerdotes, iglesia, pero mal rayo los sindicatos dedican parte de su dinero a la labor asistencial. Ni una hora. Es injusto. Sí, ya lo habíamos hablado, yo me acordaba de esto, es decir, en la memoria de Cáritas creo que sale que las ayudas, es decir, están ayudando ya a 1.600.000 personas y ahí no está contemplado, es decir, lo que es toda la ayuda que usted estaba diciendo. Lo digo en público aquí, de las parroquias, los pobres y de los vergonzantes barrios. que llamo yo, para ser fino, los nuevos pobres, esa gente no figura. En Orense figura a lo mejor 3.000 y pico y hay 5.000 y pico. Sí, esto tiene que saberlo la gente. Pero el laicismo, repito, evita que esto se pueda divulgar. Que por cierto, una de las cosas que me llama la atención del movimiento 15M, digo, volviendo atrás, es cómo ha criticado mucho que se podamos marcar la raya de la X en la iglesia, para la iglesia
en la declaración de la renta, ¿no? Pero bueno, es increíble porque ellos, por ejemplo, pues podían también, ya que tienen tanta fuerza, pues hacer algún tipo de voluntarismo social y no hacen nada. Lo hicieron contra los jóvenes que estaban en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, allí manifestándose contra los chicos que había allí. Claro, es que... Y la delegada del Gobierno pues autorizándolo. Sí, estamos como queremos en este sentido. Bien, enlazamos esta noticia con el tema siguiente, que es una noticia de la que deberíamos hablar todos los días los medios de comunicación si tuviéramos un mínimo de sensibilidad. Pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado a ello y parece que nos conformamos con hablar una vez al año, cuando se celebra el Día de la Alimentación, que yo creo que es un eufemismo, realmente es el Día Mundial contra el Hambre. 16.000 niños mueren al día de hambre y de enfermedades evitables y curables. Un simple repelente de estos que tenemos aquí de mosquitos que hacemos fu, esto evitaría miles de muertes y esto no es exageración y esto nos hace que sintamos vergüenza por lo menos un día o 2 días al año. Sí, eso es pagar la conciencia, ¿no? Una vez al año pues se sacan estos reportajes y después el más absoluto silencio, el más absoluto oscuridad. Sobre esta cuestión, es una cuestión delicada y de una solución muy compleja. Llevamos muchos años con un sistema de ayudas que realmente no ha propiciado el levantamiento de estos países, siguen pasándolo mal. Yo creo que es achacable a dos paradojas, ¿no? Quizá una que desde el lado occidental o del primer mundo, si queremos, a pesar de preferimos muchas veces, y hablo por los políticos, aunque bueno, esto es extendible un poco la culpa a todos, preferimos dar una ayuda a dejar, por ejemplo, que sus productos compitan con nosotros, que es una cosa muy curiosa. Yo solo voy a dar un dato aquí. Los productos agrícolas del tercer mundo están vetados en Europa, entre otros, porque los sindicatos se niegan a alzar esos aranceles contra estos países. Eso es una gran paradoja, ¿no? Los mismos que piden el 0,7% del PIB para tal, luego se niega a que los productos de África entren en el comercio con Europa. Y luego, por otro lado, hay que resaltar, porque esto se suele decir muchas veces, que es que el hambre en el mundo es culpa del capitalismo. Ya saben ustedes que yo soy un poco pesado con estas cosas. No necesariamente, quizá... Pero lo es. No, quizá el problema es que en esos países no hay un sistema liberal o capitalista o una organización como Dios manda. Nos hemos acostumbrado a darles las ayudas, dejarlos allí, hacer la foto una vez al año y no preocuparnos por quitar a todo el cacique asesino que hay por allí, regado de dinero europeo para que no nos molesten. Lo colocamos nosotros, los países ricos. Realmente lo que deberíamos hacer es crear industria allí y proporcionar un sistema realmente capitalista. Si queremos realmente ser coherentes y ser personas y ser cristianos, dejemos que ellos también progresen. No tengamos miedo al progreso de África. Además, yo soy un firme defensor. Cuanto más progrese el de al lado, más progresas tú. Eso es algo evidente. Enseñarle a pescar y no darle peces, vamos. Claro, efectivamente. Don Francisco, ya le pasaré el informe 2001, informe Kissinger, sobre cómo Estados Unidos, sacando determinado tipo de producto, decía que claramente, y es un informe secreto que se desclasificó en virtud de la FOIA, del Acta de Libertad de Información, y cómo realmente decía que les interesaba que no se reprodujeran, por eso les interesaba implementar pues, aborto, anticonceptivos y demás, y luego pues no enseñarles a que... Eso no es capitalismo. Que trabajaran. Eso es una barbaridad. Es lo de siempre, es capitalismo salvaje, capitalismo malentendido. Vamos a decir también que Estados Unidos es el país del mundo que más aporta voluntariamente, individualmente, privadamente al tercer mundo, mucho más que... O sea, aquí luchamos porque el Estado ceda parte de los ingresos a los países del tercer mundo y el principal país que aporta en todo tipo de alimentos, dinero y demás al tercer mundo es Estados Unidos, pero iniciativa privada, pero tiene gente. Sí, pero tiene mucho malo y tiene mucho bueno. Y la iniciativa privada también tenemos que investigar y analizar a ver quién está detrás. Porque aquí, por ejemplo, admiramos mucho la Fundación Bill and Melinda Gates y bueno, pues toda la ideología que tiene detrás es para echarse a temblar. Y la Fundación Rockefeller. Bueno, de Rockefeller ya ese es el diablo puro. Claro. Eso sí, claro. Por no entrar en temas ambientales, que también hay alguna que... También, o el tema de las semillas Terminator en Spitsbergen, y esto es muy profundo para hablarlo aquí. El paradigma de la irregularidad de todo tipo, pero sobre todo de la falta de sensibilidad y de la falta ya de amor al prójimo, todas esas cosas que no existen ya, está en la sanidad americana. Yo estaba allí, conozco aquello, hace años que voy por allí, y puedo decir que el que no tiene dinero en Estados Unidos lo sabemos todo, pero conviene recordarlo y aquí, porque es un parangón que hago con África o con otros países abandonados de la mano de Dios y de la mano del hombre, ¿no? Es que la injusticia que aquí ya
Claro, yo creo que trata de... ¿Cómo no ha habido una revolución en Estados Unidos? Aún no lo entiendo. Hubo la del... que fue muy honrado aquel planteamiento de acabar con los pobriños de aquellas personas que llevaban como trasladadas como vacas a América. Pero es una cosa que no quiero decir con las palabras que se me vienen a la boca porque son muy fuertes. Lo que sí quiero decir es que en Estados Unidos es muy fuerte. Vale. El que muere en Estados Unidos sin atención sanitaria, sin intervención quirúrgica, porque no es ni de el azul, que traducido al castellano, ni de la... Las compañías de seguros, se pongo los nervios con esto, las compañías de seguro de asistencia sanitaria en Estados Unidos son lo más caro que puede existir. Aquí son $2 lo que se paga por una SISA, por una DERLAS, por cualquier compañía, y allí es carísimo. Allí no lo puede pagar más que el que puede. No mayoría. Hay seguros públicos, hay Medicare y el Security, hay seguro privado, hay seguro público. La gente que no tiene dinero va a la pública. Sí, el que no tiene dinero o no se opera o se opera tarde cuando ya está en el otro barrio. Bueno, pero eso pasa aquí con la pública, doctor. Eso pasa en España con la pública, que al final la gente acaba yendo a la privada cuando tiene prisa. En España hay que creer que tenemos una cobertura del sistema sanitario de salud, para mí, modélico. Con defectos, problema. El problema es que lo podemos perder, porque estamos haciendo agua hasta por el carnet de identidad, en cuanto a la sanidad y en cuanto a muchísimas cosas. Bueno, pues que gestionen bien. Tenemos que pedir buenos gestores, buena gestión, don Anxo. No, y ahorrar, es lo que decíamos antes, es todo. Don Indalecio, en Estados Unidos efectivamente hay un estrato que lo pasa efectivamente muy mal, que es el que está abajo, y se lo digo en mi experiencia sumérica, y aquí efectivamente lo de aquí es todo lo contrario. Es decir, aquí es un paternalismo excesivo, a lo mejor. Que es médico sabe que se abusa y Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, efectivamente, por un lado gestionar, pero por otro lado, los que utilizan los servicios, utilizarlo como di na aldea con sentidiño. Claro, que no totalmente siempre, de acuerdo. Efectivamente así. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a, bueno, yo creo que ustedes han estado dando un poquito en la clave de lo que, del problema este de la muerte de los niños y de esas deficiencias que hay en lo que es el traslado de la ayuda que voluntariamente se quiere hacer. Es paradójico que África, que es el continente más rico seguramente hoy, con, bueno, no sé, América del Sur, pero vamos, con una gran potencia, esté como está, esté en ese desorden tan tremendo que tienen, y efectivamente una parte la tienen pues las continuas invasiones o expediciones que han tenido, y otra parte es que tampoco se ha conseguido montar un sistema allí. Yo no creo que sea el sistema capitalista, y la anécdota que estaba contando usted, del informe, era el informe Kissinger, el que estaba diciendo, bueno, efectivamente este es el político, que el político, pues algunos políticos o altos políticos no tienen efectivamente corazón y van a lo que es el sentido práctico, pero el problema de África se arreglará cuando efectivamente se estructuren aquellas sociedades y se les... pero solas no, hay que dar el pez. Yo dije cuando se les estructuren y efectivamente... Un dato, con el 5% del presupuesto dedicado a defensa de los países, pues serviría para acabar con el... Yo creo que incluso ahora mismo... Lo que pasa es que, claro, hay que educar, hay que enseñar, hay que... Es un problema de redistribución. Pero primero hay que hacer pozos, primero hay que hacer pozos de agua, primero hay que hacer pozos de agua potable. Usted dice el 5%, pero es que yo recuerdo, no recuerdo el nombre, no quiero citarlo de memoria, pero recuerdo un político que hace muchos años nos vino a dar una conferencia y nos decía que con el volumen de ayudas que llevamos ya prestado al tercer mundo, tendrían que estar ya absolutamente salvados. Es que lo prestado no vale para nada, lo prestado es vivir al día y tomarte la leche que te mandan en el brick y punto. No es eso. El problema es la semilla, cómo se planta. Es el cuento de la gallina Marcelina, cuando encontró el grano y luego eso germina hay que dejar de vendérselo, porque si no, no hacemos nada. Claro, es la educación, es la cultura, es la organización, es la televisión. Bien, pues vamos con el último tema de la noche, con esa mala cosa que se dio en llamar conferencia de paz en el País Vasco, que bueno, que es una pantomima, es una puesta en escena con gente de otros lugares, como Kofi Annan, como Jerry Adams, que no sabemos muy bien qué pintan ahí, que no sabemos muy bien qué pinta el apoyo del gobierno, Pachi Vázquez. O sea, es que ETA realmente consiguió lo que quería, consiguió absolutamente todo lo que quería. Don Indalecio. Bueno, yo lo veo esto alocado, desbocado y preelectoralista, ¿verdad? El señor
Adams y todos los que están ahí, eso es un clan, ¿no? Un clan de tipo radical, de tipo separatistoide, en el fondo, y eso es muy peligroso. Yo no sé cómo va a acabar eso, pero luego... ¿Han conseguido internacionalizar el conflicto, que es lo que querían? Sí, totalmente. Y bueno... No quiero decir más porque diría alguna monstruosidad, tampoco quiero ser... Don Indalecio, pero diga lo que quiera. Por los años uno se pasa de rosca con facilidad. Y yo no quiero pasarme de rosca para que no me digas que estoy... Pero usted está más allá del bien y el mal, uno ya viene muy rápido de atrás. Realmente, ¿por qué le llaman conferencia de paz si no hay una guerra? No, yo sí. O sea, yo es algo que no entiendo. Claro, pero es que como no pretenden ni vencedores ni vencidos y todo ese... Bueno, eso lo han dicho, claro. Y luego aparte, solamente hay 3 horas de debate. O sea, yo tengo aquí la programación oficial de la conferencia y claro, pues ha empezado a la 1, empieza a las 2 la sesión de trabajo, ha terminado a las 5 la sesión de trabajo final de la conferencia y luego además una de las cosas que han dicho a la prensa ha sido que no se concederán entrevistas con miembros de la organización ni con autoridades internacionales invitadas, tampoco ellos realizarán declaraciones, la declaración final será exclusivamente en inglés. O sea, estamos viendo que sencillamente es algo previsto, no se sabe además quién ha pagado eso, porque una de las cosas que se está preguntando, ¿y quién financia esto? Nadie sabe de dónde viene el dinero. Para que sea más o sea, no se ha dicho. Para que cumpla mejor con la gente que sigue inglés y en vascuence, que así nos enteramos todos, con el dinero que se llevó. Ya sabe que estuvo investigado a petición del Senado norteamericano, Kofi Annan, por el dinero, pero no sé cuántos miles de millones de dólares, el dinero para reestructurar Irak. Una pasta gansa que se lo llevó el hijo, el padre... Una pasta gansa. Sí, por supuesto. Y el caso es que Tony Blair, uno de los que iba a venir, se dice que no ha venido sencillamente porque al final el caché... no vino Tony Blair. No, Tony Blair no ha venido. Él ha puesto el pretexto que iba a otro sitio, pero parece ser que el caché era mejor en otro sitio que aquí y se ha ido. Y los que vienen son personajes todos que normalmente van a conferencias pagados, si no van. O sea, para la foto y para darle... Y en cambio los víctimas no han estado invitados. Las víctimas estarán y estaremos acompañándolas dentro de unos días que se va a organizar, lo ha dicho Alcaraz, una manifestación. Yo digo que nos olvidamos de lo fundamental, que no es la gente que viene de fuera, es la gente de España que ha ido. Me refiero al vergonzante, vergonzoso y casi traidor comportamiento del Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista se ha prestado a darle ese marchamo de oficialidad a la internalización del conflicto. O sea, ¿qué pinta el Partido Socialista de Euskadi con esta gentuza sentado? Son las elecciones que hay el 20 de noviembre. Pero que está gobernando, algo que yo no puedo entender. Está gobernando gracias al Partido Popular. Eso no los viene bien. No olvidemos esto. Pues yo pienso que le resta votos esto, la verdad. Pienso que es el efecto contrario. Yo pienso que efectivamente, y usted lo decía al principio cuando estaba hablando lo de Rubalcaba, lo que dice ahora, lo que dice algo, y esto también está haciendo. Yo, bueno, parece ser que todos los personajes que están, que al final no sé exactamente quiénes han venido, es decir, son ex. Y es gente que pero siguen viviendo del tingladillo, ¿eh? Pero con un gran personaje. Blair, Adams, todos. Y que viven efectivamente de eso. Pero con un gran pedigrí, sí. Y bueno, es un tremendo error por parte del Partido Socialista. Pero Rubalcaba quiere venderlo como el final de su trayectoria, ¿no? O sea, yo el final lo he conseguido. O sea, hay una declaración de paz. Veremos si no hay una declaración aún más formal aún, que me preocupa mucho, de los radicales vascos, concretamente. Claro, eso iba a decir, yo por eso dije que no diciendo que ya están de acuerdo que lo que tiene que ganar aquí es el PSOE porque somos los buenos de la película. Y bueno. Esto no hay quien lo entienda. Por otro lado, gobierna, repito otra vez, en Rascongadas, el señor Patxi López, como el nuestro de Carballino, pero de otra manera, y gobierna con el PP, cosa que yo al PP le apoyé, porque claro, mejor es esto que lo otro. Con CH, ¿no? Muy bien, sí. Por eso le decía Maite Pagaza, Pachi, harás cosas, te veremos hacer cosas que nos harán temblar. Pachi, me muero de risa, mi compañero antiguo mío, que es mucho más joven. Y nos vamos. Una cosilla, esta gente ha dicho... gente ha dicho? La gente de Batasuna está pidiendo que tenemos que pedirle perdón también por el sufrimiento de sus militantes. Me pregunto qué piensa Alfredo P. de todo eso. Hablaremos de esto, somos los mártires. Continuaremos hablando de esto pasado mañana. Muchísimas gracias por haber venido a pesar de la faringitis, que desde luego no se le ha notado nada. Don Francisco, pues muchísimas gracias. Le veo mañana, don Anxo, muchísimas gracias. Menos mal que tenía faringitis, que no hubiera podido yo con el 3 contra 1. Muchísimas gracias por haber venido. Ya teníamos ganas de que se reincorporara. Yo solo le pedí a doña Magdalena
que me permita decir algo de los crónicos, por favor. Pero es que nos vamos. Ya sé que es otro tema, pero eso es decir, para que lo oigan, no que lo oigan en el Palacio de Rajoy. Una palabra nada más. Sí, solo palabras, dos. Los crónicos pueden ahorrar millones de euros al mes y encima, que es más importante, ¿no? La última palabra, no desestabilizará el Hospital de Agudos al mayor crónico que llega allí a nada, que no nos curamos ninguno de los crónicos. Le prometo que el próximo día que venga usted, que lo hagamos. Tendremos como tema tenemos datos fidedignos y demostrables. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos un lunes más y nos vamos hasta mañana a eso de las 11, que estaremos aquí nuevamente para el monográfico. Que sean felices. Muy bien.